Trazar la sombra de un objeto es uno de los medios que disponemos para representar el volumen para darle volumen a un objeto representado en un papel que al fin y al cabo es un elemento plano en 2 dimensiones. Entonces, para tener una sombra, lo que se necesita es tener luz, tener un objeto y tener un plano. La luz vendrá definido por el rayo de incidencia y el rayo de situación. El rayo de situación será cuánto hacia el este o hacia el oeste está orientada la luz, y el rayo de incidencia será qué inclinación tiene esa luz sobre la horizontal. En cualquier caso serán datos que nos van a dar. El objeto pues será el objeto que nos den dibujado, el que tenemos que proyectar su sombra, y el plano es el plano donde tiene que proyectarse su sombra, porque si no existe un plano que recibe la proyección de la sombra no existe. Puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser inclinado, en función del ejercicio lo veremos. Tema importante es el tema de la nomenclatura. Vamos a considerar en este vídeo 3 tipos de puntos. El punto A, o con la letra que corresponda sin ningún subíndice, que es el punto originario, el punto A sub 0, que será la proyección horizontal del punto A, y el punto A sub 1, que será la sombra del punto A, donde la A será la letra que corresponda a cada vértice de la figura. La proyección horizontal del punto, simplemente por hacer un inciso, es imaginarse que cogemos ese puntito y se deja caer. Pues hasta que llegue al suelo, donde caiga al suelo, esa será la proyección horizontal de ese punto. Cae totalmente en vertical. Entonces, si un punto está más a la derecha, pues caerá más a la derecha. Si un punto está más a la izquierda, pues más a la izquierda. El procedimiento para trazar la sombra es bastante sencillo. Lo primero y fundamental es nombrar todos los vértices del objeto, porque si no podemos caer en errores luego al cruzar las paralelas y nos podemos equivocar. El segundo paso es hacer una paralela al rayo de incidencia que nos van a dar por el punto A o por el punto del que estemos buscando la sombra, paralela al rayo de incidencia por el punto. En tercer lugar, deberemos encontrar el punto A sub 0, es decir, la proyección horizontal del punto. Cogemos el puntito del que estén buscando la sombra y lo dejamos caer. Y luego haremos una paralela al rayo de situación, que también nos lo darán como un vector, por la proyección horizontal del punto A sub 0. Es decir, nombramos los vértices. Por el punto elegido A, B, C, el que sea, hacemos una paralela al rayo de incidencia. Y por su proyección horizontal del punto, B sub 0, A sub 0, D sub 0, C sub 0, el que sea, hacemos una paralela al rayo de situación. Donde se corte la paralela del rayo de situación que hicimos en este paso con la paralela al rayo de incidencia por el punto, obtendremos el punto A sub 1, que sea la sombra de ese punto. Es decir, la intersección entre la paralela al rayo de incidencia por A y la paralela al rayo de situación por A sub 0. Simplemente unas notas a todo este procedimiento. La sombra de un punto que está en el suelo está en el mismo punto. Es decir, la sombra de un objeto que nace del plano de apoyo, como está en el plano horizontal de proyección, cuando lo dejemos caer está en ese mismo punto, por lo tanto está ahí. Nosotros cuando estamos caminando, la sombra de nuestros pies siempre está en contacto con la acera, con la calzada o con donde estemos. La sombra de una figura siempre será el perímetro, la sombra uniendo el perímetro exterior. Dentro de una sombra no existen aristas. Y luego diferenciamos entre 2 tipos de sombra, la sombra arrojada y la sombra propia. La sombra arrojada es la que proyecta la figura sobre el suelo, la pared o el plano exterior que tengamos. Y para indicar lo que es las sombras, lo que se hace es rellenarlo con líneas paralelas al rayo de situación. Y luego está la sombra propia, que la sombra propia son las caras de la figura que no les reciben luz. Y esa se rellena, se sombrea con líneas paralelas a la línea de máxima pendiente de la cara. ¿Qué es la línea de máxima pendiente? Pues si es un plano vertical serán líneas verticales, si es un plano inclinado pues serán líneas perpendiculares a la línea de apoyo del plano con el suelo, con la horizontal. Es decir, la línea de máxima pendiente sería la dirección que tomaría una gota de agua sobre un plano inclinado o sobre un plano vertical, por donde bajaría lo más rápido posible. Es lo mismo que bajar por una pista de esquí. Si se baja sin hacer giros, sin hacer slalom, pues se coge más velocidad. Bien, vamos a ver algún ejemplo de sombras. En este primer ejemplo vamos a tener la sombra de un objeto que es esta barra, un alambre, un poste de madera que va del punto A al punto B, donde el punto A es el contacto con el suelo. Y nos dan un rayo de incidencia y un rayo de situación.
Según lo que hemos dicho, lo primero sería nombrar, que ya lo tenemos nombrado, es decir, el punto B corresponde al vértice de arriba y el punto A corresponde al vértice de abajo. Bien, hemos dicho el punto A, como está en el suelo, su proyección horizontal es decir, coger ese punto y dejarlo caer donde cae, en el mismo punto. Y la proyección del punto A, como está en el suelo, también estaría ahí, la sombra. Entonces, en A, en este puntito de aquí, está la proyección horizontal de este punto porque se deja caer y cae aquí, y la sombra de este punto. La proyección horizontal de B, ¿dónde estaría? Pues escoger este puntito y dejarlo caer en vertical. Pues también estaría aquí en el mismo punto A. Luego ahí coincidirían todos esos puntos. Procedimiento para hacer una sombra. Hacemos una paralela al rayo de incidencia por el punto B, por el punto que estamos buscando su sombra. Hacemos paralela al rayo de situación por la proyección horizontal del punto B, B sub 0, es decir, coger este puntito y dejarlo caer. Luego lo que hacemos es intersectar el punto, la paralela hecha por el rayo con el rayo de incidencia con la paralela hecha al rayo de situación y entonces aquí tendríamos B sub 1, que sería la sombra del punto B. ¿Cuál es la sombra de nuestra figura? Esta de aquí. Este punto de aquí, esto de aquí serían una línea auxiliar, por eso la pintamos en gris, y esto de aquí sería la línea, la verdadera sombra nace de aquí y la proyección de esa sombra está ahí. Vamos a verlo otro ejemplo con este dibujo un poquito más complicado, ligeramente más complicado. Esto es como una portería de fútbol formada por dos postes verticales y un travesaño horizontal. Vamos primero a determinar dónde está la sombra de los puntos del suelo. Ya no hace falta que lo nombremos, pero bueno, A sub 0 porque está ahí la sombra de la proyección horizontal de A y estaría también la sombra de A porque está en el suelo. Además encontraríamos también la proyección horizontal de B, es decir, este puntito lo dejamos caer y cae aquí. En D, ¿qué obtendremos? ¿O qué tendremos? Tendremos la proyección horizontal de D, la sombra de D porque es un punto que está en el suelo y además la proyección horizontal de C. Este puntito lo dejamos caer y aquí está C sub 0. El punto D, ¿dónde está su sombra? En este punto porque está en el suelo. El punto A, ¿dónde está su sombra? En este punto porque está en el suelo. Pues ahora bastaría con hacer paralela rayo de incidencia por el punto B y por el punto C y paralela rayo de situación por la proyección horizontal de B, que sería B sub 0, y por el punto, la proyección horizontal de C. Donde se corte estas dos y estas dos, tendremos las sombras de C y de B. Esto sería C sub 1 y esto sería B sub 1. Voy a mover esta nomenclatura que molesta un poco ahí. Entonces, ¿cuál sería la sombra de la barra del poste vertical AB? Pues desde la sombra de A, que es A sub 1, hasta la sombra de B, que es B sub 1. ¿Cómo hemos sacado B sub 1? Paralela al rayo de incidencia por el punto B. Paralela al rayo de situación a esta dirección de aquí por la proyección horizontal del punto. Donde se corte tenemos B sub 1. Luego esto ya lo marcamos en negro. ¿Dónde está la sombra de CD, que es este punto de aquí? Paralela al rayo de situación por C. Paralela al rayo de incidencia por C, perdón. Paralela al rayo de situación por C sub 0. Donde se corte tenemos C sub 1. Finalmente, ¿dónde está la sombra de la barra horizontal del travesaño de B a C? Pues de la sombra de B a la sombra de C. Es decir, esto de aquí sería la sombra. Entonces, estamos viendo que estas líneas de aquí serían la sombra de esta portería. Y aquí abajo no habría línea porque no existe, es una portería y ahí no hay elemento sólido. Vamos a ver un ejercicio parecido a este de aquí, pero la diferencia es que esto era como tres barras de madera, tres cilindros, tres alambres, y esto sí que es un plano porque está cerrado por aquí. Pues sería muy similar. ¿Dónde estaría vamos a obviar ya, sabemos que aquí está la sombra de A y aquí está la sombra de D, por simplificar un poquito la nomenclatura. Aquí estaría la proyección horizontal de B y aquí estaría la proyección horizontal de C, C sub 0. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues paralela al rayo de incidencia, paralela al rayo de situación. Es decir, por el punto C haríamos paralela al rayo de situación, de incidencia, por la proyección horizontal de C por C sub 0 paralela al rayo de situación, y aquí tendríamos C sub 1. Por la sombra del punto B paralela al rayo de incidencia y por la proyección horizontal de B paralela al rayo de situación, por ahí. Entonces obtendríamos
la sombra del punto B. Finalmente, ¿qué habría que hacer? Buscar la intersección entre la paralela al rayo de situación con la paralela al rayo de incidencia. Esto de aquí sería la sombra de BC. Y volvemos a comprobar. La sombra de C está aquí. La sombra del punto B está aquí. La sombra del punto A está en el suelo porque es el encuentro con la base. Y aquí estaría la sombra del punto C. Por tanto, A, B, C, D, pues sería esta sombra de aquí. Y aquí vemos que esto, lo que hemos comentado ahora antes, que se sombrearía así para indicar que eso es una sombra propia, perdón, arrojada. Entonces haríamos ahí unas rayitas, unas líneas paralelas al rayo de situación para indicar que ahí está la sombra. Es como rellenar la sombra. Bueno, quedaría así. Un segundito que esto cuesta más. Pues ya lo tenemos. Esto sería la sombra de este plano de aquí. Y ahora, para indicar que esto de aquí es un plano, lo que haríamos, vuelvo a mover esto, sería hacer, para representar la sombra propia del objeto, porque este objeto, recordamos que tiene sombra propia y sombra arrojada, es decir, esta cara está en sombra porque la luz viene desde detrás. Entonces lo que haríamos sería hacer paralelas al rayo de, perdón, a la línea de máxima pendiente. Así más o menos. Esto lo alargaríamos hasta aquí. Bien, ahora sí. Esto sería la sombra propia de esto, como si fuera un folio, y esto sería la sombra, perdón, la sombra arrojada, y esto sería la sombra propia. La sombra propia, es decir, esta cara está en sombra porque el sol viene desde aquí detrás, la luz viene desde aquí detrás, entonces esto se sombrea, se rellena con líneas de máxima pendiente del plano, es decir, como es un plano vertical, pues líneas verticales. Y esta sombra, que es la sombra arrojada sobre el plano horizontal, que es el que recibe la sombra, es decir, el suelo, pues lo hacemos con paralelas al rayo de incidencia. Esta es la diferencia entre estos dos ejercicios, que uno es un plano cerrado, ahora se ven, esto es un plano cerrado porque tiene esta línea de aquí, existe, y aquí no. Por aquí se cuela la luz y por aquí no, por lo tanto esto es un plano y está en sombra, tiene la sombra propia. Bien, vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado que ya sería un volumen, que sería este de aquí, es decir, un prisma. Habría que funcionar prácticamente igual. Habría que buscar los 4 puntos más altos porque son los que nos proyectan la sombra. Estos 4 puntos de aquí lo que hacen es que tienen su sombra en los mismos puntos, puesto que están en el suelo, y en cambio estos 4 puntos de aquí lo que hacen es, como son los puntos más altos, son los que nos van a configurar el perímetro de la sombra. Entonces, buscamos para cada punto las paralelas al rayo de incidencia. Las voy a poner en gris para que se vea mejor luego la solución. Y ahora vamos a buscar las proyecciones horizontales de los puntos. Este punto G, si lo dejamos caer, ¿dónde cae? Encima del punto C. Recordamos que cae en vertical, pues ahí está G sub 0. El punto H, si lo dejamos caer, ¿dónde está? Pues encima de D, es decir, cae sobre D. El punto E estaría sobre el punto A. Y el punto F estaría sobre el punto trasero que se ve detrás, que por eso se representa en discontinuo, que es F sub 0. Bien, pues ahora hacemos paralela al rayo de situación por todas las proyecciones horizontales de los puntos. Es importante nombrar, sobre todo para no confundirnos luego con qué es lo que sirve y qué es lo que no. Lo marco todo en gris y ahora analizamos qué nos sirve y qué no y buscamos los puntos. ¿Dónde está la sombra de G? Pues estará aquí, porque es paralela al rayo de incidencia, luego en esta recta va a estar seguro la sombra. ¿Dónde estará? Aquí, 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 aquí. ¿Dónde? Donde corte con la paralela al rayo de situación efectuado por la proyección horizontal del punto. Es decir, esta es la sombra de mi punto G. La sombra de F, ¿dónde estará? Aquí. ¿Por qué?
porque hemos hecho lo mismo. Paralela al rayo de incidencia y paralela al rayo de situación por la proyección horizontal del punto. Nos queda H, que sería este punto de aquí, paralela al rayo de incidencia, paralela al rayo de situación por la proyección horizontal del punto. Y finalmente el punto E, su sombra lo tendría aquí. Aquí estaría su sombra. ¿Cuál sería el contorno de nuestra sombra? Pues yo uniría la sombra de H, que es esta recta de aquí. Pues ya la pongo en negro. La sombra de FB, que es esta recta de aquí. La pongo en negro. La sombra de FG, ¿cuál es? Esta línea de aquí, de sombra de F a sombra de G. Y la de HG, pues desde sombra de H a sombra de G. Bien, y ahora aquí vamos a retomar un poquito las dos notas que os decía antes, que es que la sombra siempre es el perímetro exterior. Fijaros que esta línea y esta, es decir, sería la sombra de la arista GC y la sombra de la arista AE, se quedan dentro de este perímetro de aquí, del perímetro conformado por estas líneas que marco. Esta está dentro del perímetro y esta también. Por lo tanto, el perímetro es todo lo exterior, luego la sombra será la exterior. Estas dos aristas no las veré, porque dentro de una sombra, cuando proyectáis todo, cuando veis vuestra sombra por la calle, pues no se dibujan cosas dentro del perímetro, solo se dibuja el perímetro y todo relleno de negro. Por lo tanto, este punto no lo vamos a indicar porque quedaría aquí y esta arista y esta no las vamos a marcar. Entonces esto no nos ha servido de nada. Esta sí, para sacar el punto G, pero esto de aquí no lo vamos a usar. ¿Qué haríamos? Pues a partir de ahora rellenaríamos esta sombra con paralelas al rayo de situación para representar un poco la sombra arrojada del objeto. A ver si consigo hacerlo rápido. Bien, pues hasta aquí estaría la sombra arrojada del objeto. Cuidado porque aquí dentro no existe. Bien, ¿qué pasa? Que el objeto acaba aquí. Nosotros vemos esta cara de aquí y esta de aquí. Estas dos caras que marco. La de detrás no lo vemos, por lo tanto, esto de aquí no es de nuestra sombra. No lo vemos. Lo representamos, pero lo representaremos en discontinuo. Y lo que no haremos será sombrearlo. Entonces la sombra se nos quedaría así. Todo esto sería el negro que vemos sobre la acera, sobre el plano horizontal, y este trocito sería la sombra, pero en discontinuo porque está detrás, está tapado. ¿Qué nos faltaría ahora? Pues representar la sombra propia de la cara. Porque hay dos caras que están en sombra aquí. Recordamos que la sombra propia la hacemos con líneas de máxima pendiente del plano. La máxima pendiente del plano en este caso es la vertical, porque es un plano vertical. Es decir, sería la dirección más rápida que llevaría una gota de agua sobre este paramento. Entonces tendríamos esto de aquí sombreado, voy a poner en gris que no sé si quedaría mejor. Esto de aquí sombreado sería la sombra propia del objeto en gris y esto sería la sombra arrojada. ¿Qué pasa con la cara FGBC? Esa cara también está en sombra, pero no la veríamos sombreada porque está detrás. Entonces, para no confundir, se le suele poner unas rayitas así, un poquito para no perder saber que está en sombra o representar que sabemos que está en sombra, pero así no molesta al dibujo, es decir, una cosa así. Se podría poner toda la cara si quisierais, o incluso abajo y repetirlo, pero bueno, conocerlo así sería suficiente. Estas rayitas de aquí indican que esa cara sabemos que está en sombra, porque este cachito de aquí, esta sombra, la proyecta la cara FGCB. Bien, vamos con otro ejercicio, que sería hacer una pirámide que es ligeramente más complicada. ABCD son puntos que están en el suelo, por lo tanto su sombra está en ABCD. De aquí vamos a buscar siempre, que es la recomendación, buscar la sombra de los puntos más elevados. ¿Dónde está la sombra del punto E? Pues estará en una paralela al rayo de situación por el punto E. ¿Dónde más? Haremos una paralela al rayo de situación por la proyección horizontal de E. Vale,
El problema, ¿dónde está la proyección horizontal del punto E? Yo cojo este punto y lo dejo caer. ¿Está en D? No. ¿Está en A? No. ¿Está en B? No. Y tampoco estará en C. ¿Por qué? Porque al ser una pirámide, ese vértice está justo, al ser una pirámide recta, está justo en el centro de la base. Entonces deberíamos determinar dónde se cruzan las dos diagonales y ahí estaría la proyección horizontal del punto E. Ahí. Esto sería E sub 0. Ese sería el punto E sub 0. Por ahí deberíamos hacerla paralela al rayo de situación. Donde se corte la paralela al rayo de situación por la proyección horizontal del punto con la paralela al rayo de incidencia por el punto, aquí estaría la sombra del punto E. ¿Y cómo se completa esta sombra? Pues simplemente haciendo lo que estábamos haciendo también, que era la arista DE, ¿qué sombra da? Pues desde la sombra de D, que está en el punto D, hasta la sombra de E, que está ahí. ¿Qué pasa con la CE? Lo mismo, sería esta de aquí. ¿Y qué pasa con la BE? Pues que sería esta de aquí. Esta de C no nos sirve porque la sombra exterior es la B con la D, las que van ahí. Ahora lo mismo, este trocito no nos serviría. ¿Por qué? Porque sería discontinuo, porque estaría tapado. Entonces, esto de aquí sería la sombra de la pirámide. Fijaros que como esta línea se mete para adentro, se ve que esta recta, que es la sombra roja de esa arista, también se mete un poquito para adentro. Hacemos lo mismo para el radio de situación. Para sombrear la sombra arrojada. Y dibujamos solo la parte que se ve. Es decir, como la cara C de E tapa el resto de la sombra, pues solo veríamos este trocito de aquí. Esta C la voy a poner aquí, que me parece que moleste menos. Y esto sería la sombra de la pirámide. Por último, la sombra propia. ¿Cómo la hacemos? Pues con línea de máxima pendiente. Si yo dejo una gotita correr desde el punto E, ¿cómo corre? Así, en vertical hasta el punto medio de estas de aquí. Pues eso sería la sombra propia de esta cara de aquí. Vale, pues ya casi lo tenemos. Cortamos estas dos y nos falta esta. Sí, pues ya lo tenemos. La sombra arrojada de la pirámide sería buscar el punto más alto, la sombra del punto E y unirlo con las bases del suelo. Esta sería la sombra arrojada y la sombra propia sería esta de aquí. La cara B, C, E también estaría en sombra, pero habría que dibujarle las rayitas esas discontinuas. Perdón, de la cara que está detrás, que se podrían poner por aquí, pero por no marearlo lo dejamos aquí. Bien, por último, lo que se puede dar es que el plano que recibe la sombra del objeto no sea completamente horizontal, es decir, se proyecte sobre un plano inclinado, sobre una pared, sobre un elemento que contenga cierta inclinación. Entonces, en este ejemplo vamos a ver el prisma que hemos visto antes, pero en este caso, si nos fijamos, pues la sombra saldría así y habría parte que se monta encima de la pared. Bueno, pues vamos a analizarlo. Ya sabemos que la proyección horizontal de E está aquí, la proyección horizontal de F está aquí, la proyección horizontal de H está en D y la proyección horizontal de G está en C. Es decir, estos cuatro puntitos los dejamos caer y caen respectivamente en A, B, C, D. Y la sombra de A está aquí, la sombra de D aquí, la sombra de C aquí, la sombra de B aquí. Bien, pues lo indicamos. Aquí pondríamos E sub 0, aquí pondríamos H sub 0, aquí tendríamos G sub 0 y finalmente aquí tendríamos F sub 0. Estos los muevo para que no nos molesten y vamos allá. Sombra de H, paralela al rayo de incidencia por H, paralela al rayo de situación por H sub 0, es decir, por la proyección horizontal de H. Bueno, pues estos dos
paralelas a los rayos, ¿dónde se cortan? Aquí. Pues aquí está la sombra de H. Perfecto. Esto sería H sub 1. ¿Dónde está la sombra de G? Paralela al rayo de incidencia por G. Paralela al rayo de situación por la proyección horizontal de G. ¿Dónde se corta? G sub 1. Por último, ¿dónde está la sombra de F? Paralela al rayo de incidencia por F, paralela al rayo de situación por F sub 0, es decir, por la proyección horizontal de F, y aquí está F sub 1. La de E no hace falta que la hagamos porque va a salir aquí en el perímetro. Entonces, si esto fuera horizontal, es decir, si no existiera la pared que estamos viendo ahí, esta de aquí sería nuestra sombra, como hemos visto en el ejercicio de hace unos minutos. Sería esto de aquí, esto de cachito discontinuo, continuo, continuo, continuo y continuo. Vale, pues lo dibujamos. Esto de aquí, esto de aquí. Esto recortamos, porque este trocito recordamos que va a ser discontinuo. Muy bien, pues esta es nuestra sombra. Problema, que aquí hay una pared. Perdón, esto de aquí también es negro. Aquí hay una pared, entonces nuestra sombra llega hasta aquí, hasta esta línea, que es donde acaba el suelo, y ahora la sombra se vendría en vertical. Entonces, cuando tenemos un plano que no es horizontal, es decir, que es vertical o forma cualquier inclinación con el suelo horizontal, ya no hacemos paralela al rayo de situación, sino que hacemos línea de máxima pendiente. Es decir, la sombra de G, ¿dónde estará? Donde corte el rayo de incidencia, que seguro que va a estar aquí la sombra, pero estaría en este punto si estuviera en el suelo. Cuando llegamos aquí, lo que tenemos que hacer es buscar la línea de máxima pendiente, que en este caso, como es un plano vertical, sería la vertical. Por lo tanto, este punto de aquí sería la sombra del punto G, este punto de ahí, y no la anterior, ese punto de ahí. ¿Cómo completamos la sombra? Hombre, pues nuestra sombra ha llegado hasta aquí, y a partir de aquí, ¿dónde va? Iríamos al G sub 1 si estuviéramos en el suelo. Pues vamos al G sub 1, solo que está en vertical, en la pared, no pasa nada, ese punto de aquí. Ahora, ¿dónde está F? En lugar de unir este puntito con este, lo que hacemos aquí, como no hemos encontrado todavía la sombra del punto, lo que hacemos es línea de máxima pendiente, es decir, vertical. Luego aquí, donde corta esa línea vertical con la línea de máxima pendiente, aquí estaría el punto F, y luego este trocito sería negro. Este de aquí sería negro, y este de aquí ya no existe. Y este de aquí tampoco existe. Bueno, lo dejo en gris por si acaso os es más útil para luego analizarlo. Entonces, ¿cuál sería la sombra? La sombra de F a G. Esto sería nuestra sombra. Vamos a verlo otra vez. Yo voy buscando la sombra de EFGH, que estarían siempre en la paralela al rayo de situación por el punto, siempre. Aquí, 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 no sé dónde. En F, aquí, 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 aquí. En G, lo mismo. Hago paralelas a los rayos de situación por las proyecciones horizontales de los puntos, es decir, F sub 0, cojo el puntito y lo dejo caer, G, cojo el puntito y lo dejo caer, G sub 0, H, cojo el punto y lo dejo caer, H sub 0, E, cojo el punto y lo dejo caer en vertical, E sub 0. Donde se corte para el rayo de situación con para el rayo de incidencia, sombra de H, sombra de F y sombra de G. Entonces, todo esto sería nuestra sombra. Nuestro problema, que la sombra se corta aquí, porque aquí acaba el suelo y empieza la pared. ¿Cómo sigue la sombra? Pues voy buscando los puntos de este punto de sombra a la sombra de G. ¿Qué pasa? Que este punto vendría hasta aquí. O sea, mi sombra sirve hasta aquí, hasta este puntito de aquí, hasta aquí. Luego, ¿aquí a dónde voy? A la sombra de G. ¿Cómo he sacado la sombra de G? Pues cuando no estoy en el suelo, lo que tengo que buscar es ese punto se viene en máxima pendiente del plano, que en un plano vertical es vertical. Por lo tanto, donde me corte con este punto, con el rayo de incidencia, con la vertical, tengo G sub 1. Lo uno con este punto de aquí. Y lo mismo pasaría con el punto F. La sombra de F estaría, si el suelo fuera infinito, en esta paralela, con esta paralela, es decir, aquí estaría la sombra de F. Pero llega hasta aquí, a partir de aquí viene una pared y tiene que seguir vertical. Pues sigo vertical y donde me corte con el rayo de incidencia tengo F1. ¿Qué me queda? Unir F con G. Pues F sub 1 con G sub 1. Y esto sería nuestra sombra. Este punto lo voy a mover porque ahora vamos a sombrearlo y así se me quedan todas, todas las sombras sin elementos, sin textos interiores. Y ojo porque tenemos que sombrear con
dos inclinaciones. La paralela al radio de situación, que es la que me dará la sombra en el suelo, pero luego tendría que buscar la máxima pendiente en el plano de la pared, es decir, una dirección vertical. Entonces tenemos esta de aquí, que es la del suelo, que vendría hasta aquí. Y ahora a partir de aquí nuestra sombra vendría en vertical. Es decir, cogemos esta dirección que es la de máxima pendiente y lo haríamos así. Bien, pues esto sería nuestra sombra. Vendría en horizontal en el suelo y cuando se enfrenta a la pared, pues va buscando la sombra, sigue hacia arriba. La sombra no se corta, sigue hacia arriba. Y luego nos faltaría hacer la sombra arrojada de esta cara, perdón, la propia de esta cara, que sería siempre vertical, porque es un plano vertical. Aquí no es como en la pirámide, que estaba inclinado, sino que es un plano vertical, entonces la sombra propia se hace con la línea de máxima pendiente, que en este caso es vertical. Prolongamos hasta la base y ya lo tenemos. Tenemos la sombra propia de esta cara y esta de aquí, que es la sombra arrojada sobre el suelo y sobre la pared. Nos quedaría representar la sombra de FGBC, que es una cara que está detrás porque la luz viene por aquí, entonces esa cara que está detrás también está en sombra. Recordamos que para representarlo le hacemos unas líneas así más o menos para que no se confunda el volumen. Y podemos ponerle 3, 4 o 5, las que consideremos, como si queremos rellenar todo el frente de así más o menos. Y con eso indicamos que esa cara de detrás, la FGBC, está en sombra. Bueno, pues como se ve aquí, al dibujarla, proyectar la sombra, en un plano que es el papel, estamos representando ya figuras en 3 dimensiones. Se vería tanto en este ejemplo, bueno, lo hemos visto primero con el ejemplo más sencillo, que era un poste vertical. Pues al dibujar esta línea, esto era una línea. Al dibujar esto de aquí ya parece que esto sea un objeto en 3 dimensiones, un poste vertical. Aquí lo mismo, pero con un diseño que era casi una portería, dos postes verticales y un travesaño horizontal. Aquí ya teníamos un plano opaco, cerrado, entonces todo esto está en sombra porque la luz viene desde allí y la sombra se proyecta, se sombrea porque es sombra arrojada y la cara tiene sombra propia. Aquí lo hemos hecho con un prisma, muy parecido al ejercicio que vamos a hacer, sombra arrojada, sombra propia. Luego con una pirámide, cuidado porque aquí lo que buscábamos era la sombra del punto que estaba más hacia adentro, no estaba la proyección horizontal aquí, sino que está en el centro de la base, porque es una pirámide recta, entonces unimos el perímetro de la base con la sombra del vértice. Y finalmente aquí, que tenemos la sombra ya proyectada no solo sobre un plano horizontal, sino también sobre la pared. Hay un trozo de sombra que se monta encima de la pared, por lo tanto, la sombra no se corta aquí, sino que continúa hacia arriba con la dirección. En lugar de hacer paralelas al radio de situación, hacemos líneas de máxima pendiente hasta que corten con el radio de incidencia.